Feliz sábado, de nuevo reunidos para compartir esta palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncie a oprimir a los demás y destierre de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacie la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Será como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirá sobre tus viejas ruinas, edificarás sobre cimiento muy antiguo. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llama al sábado tu delicia y lo consagra a la gloria del Señor, si lo honra absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oído a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdicha. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos, puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaba a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndole: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos dice que Jesús vio a Leví, un publicano que trabajaba, le trabajaba al imperio, que en ese momento pues tenía al pueblo de Israel, lo tenía entre comillas, era el pueblo que dominaba al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel le pagaba un tributo al imperio romano para que el imperio romano lo dejara tranquilo, para que así de esa manera no lo atacara. Y este hombre, llamado Leví o Mateo, le trabajaba al imperio, era el cobrador de impuestos, y en aquel entonces los publicanos no eran bien vistos por el pueblo judío, no lo querían, y más de eso también, ya que no lo quería porque le trabajaba al imperio, que lo tenía de una u otra manera, era que lo tenía como, entre comillas, como esclavos. Y segundo, pues también tenía fama de que no era honesto con los tributos, que cobraba más de lo que tenía que cobrar, por lo tanto tenían fama de ladrones. Y este publicano, que tenía fama de pecador público, Jesús lo llamó para que fuera uno de sus apóstoles. Y aquel hombre aceptó la llamada de Jesús. Aquel hombre aceptó la invitación de Jesús. Ese hombre, Leví,
pues tenga la seguridad que ese día que pasó Jesús no era la primera vez que veía a Jesús. Y Jesús le dijo, sígueme, y él irresponsablemente se levantó y se fue con Jesús sin saber quién era. No, lo más seguro que ya lo había visto varias veces, lo había escuchado predicar varias veces, seguro ya se sentía motivado por las enseñanzas de Jesús, por la personalidad de Jesús, por esa persona que era Jesús. Y cuando le hizo esa invitación, no lo pensó mucho, se levantó y lo siguió. Posiblemente dejó un secretario ese día para que siguiera atendiendo el negocio y él se fue. Él aceptó esa llamada de Jesús, pero ¿a quién estaba invitando Jesús que lo siguiera? ¿Invitó a un santo? No, invitó a un hombre que tenía fama de pecador público y por esa razón ese hombre, pues nos dice el Evangelio que alegre, feliz, porque Jesús lo había invitado a ser uno de los suyos, ofreció un banquete, un gran banquete en su casa en honor a Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Porque estaba agradecido por ese amor que Jesús le estaba mostrando, ese amor que Jesús le estaba ofreciendo, y aquel hombre pues había dicho sí. Y estaba a la mesa con ellos, pues sus amigos, y nos dice que había un gran número de publicanos, por lo tanto estaban los amigos de aquel hombre que era publicano, invitó a sus amigos que eran publicanos, pero también estaban por ahí fariseos, escribas, mirando, criticando. Le decían a los discípulos, pero ¿cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Cómo es que este maestro beben con ese tipo de personas? Ya que los maestros de aquel entonces pues no se sentaban con personas que tenían fama de pecadores públicos, porque ellos se cuidaban mucho de no tener contacto con ese tipo de personas, con los que tenían fama de pecadores públicos, con publicanos, con prostitutas, con personas que tuviera esa fama. Pero Jesús no tenía esa actitud. Y por eso Jesús le dice, cuando ellos le estaban diciendo, ¿por qué a los discípulos, por qué come y bebe con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Por lo tanto, esa respuesta de Jesús nos muestra dos cosas. Primero, Él invita a todos, invitó a Leví, Mateo, para que se acercara a Él y tenía fama de pecador. Él invita a los pecadores que se acerquen a Él. Segundo, en Él no hay ningún tipo de distinción de personas. En Jesús, en nuestro Dios, no hay distinción de personas. Él nos ama a todos y por eso invita a todos, buenos y malos, que nos acerquemos a Él. Los buenos, para que vaya creciendo cada día y se santifique más. Los malos, para que comience un proceso, un camino de conversión. Por lo tanto, Jesús invita a todos que nos acerquemos, y Él vino a eso. Él vino fue a salvar, Él no vino a mostrar un camino, Él nos ama a todos, y por eso en el Señor no hay ningún tipo de distinción de personas. El Señor siempre espera que nosotros, pues un día cambiemos nuestra vida para mejor, y por eso el Señor tiene confianza en nosotros, espera siempre en nosotros, nos invita siempre a nosotros para que vayamos ustedes y yo sanando nuestro corazón, sanando nuestra alma, vayamos nosotros, ustedes y yo, nos vayamos soltando de ese pecado que nos puede estar esclavizando, porque somos humanos, estamos hechos de barro y tenemos la tendencia de pecar y de aferrarnos a algún pecado, pero ahí tenemos al médico, ahí tenemos a Jesús que nos quiere sanar, que nos quiere curar, que nos vino a salvar, que nos vino a decir, he venido a buscar a los enfermos, a los que necesitan de mí, aquellos que necesitan que yo lo perdone, aquellos que necesitan que yo le muestre el camino, aquellos que necesitan de un amigo verdadero, y ese amigo verdadero es Jesús. Pues hermano, esa invitación que Jesús le hizo a Mateo, aquel hombre que tenía fama de pecador público, para que se acercara a Él, no solamente para que se acercara, sino para que fuese uno de los suyos, uno de los apóstoles. Esa invitación nos la hace siempre Jesús.
y nos la hace a todos, a aquel hombre, a aquella persona que es muy pecadora. También Jesús le invita, le toca el corazón para que en esa persona también comience un cambio de vida, porque Él quiere que todos nos salvemos, que nadie se condene, porque donde abundó el pecado, sobreabunda siempre la gracia de Dios que nos viene a ayudar. Lo importante es que ustedes y yo nos dejemos siempre ayudar, que ustedes y yo seamos sinceros con nuestra vida y dejemos que el médico de las almas sane nuestras heridas, sane nuestro pecado, pero para eso ustedes y yo debemos estar siempre dispuestos a que el Señor sea el que nos cure, el que nos sane. Pues hermanos, vamos a colocarnos en mano de María y vamos también a tener esa disposición para con Jesús, para que Jesús comience a sanar nuestras heridas que ha hecho el pecado en nuestra vida. Oración a la Virgen María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.